¿Alguna vez te has preguntado cómo una familia puede romperse sin gritos, sin golpes visibles, sin una explosión que alerte a los demás, y aún así dejar cicatrices que no se borran? Porque esta historia no empieza con un escándalo. Empieza con una madrastra que llega creyendo que el control es respeto, con una enteada que aprende demasiado rápido a callar y con un padre convencido de que el orden es lo mismo que el amor. Cuando Verónica cruzó por primera vez la puerta de esa casa en el Estado de México, nadie la recibió con entusiasmo, tampoco con rechazo abierto. Fue algo peor: miradas largas, silencios incómodos, expectativas no dichas. Ella no intentó caer bien, no sonrió de más, no pidió permiso emocional. Se presentó como era, firme, correcta, distante. Y en una casa marcada por una ausencia que nadie sabía nombrar, eso fue suficiente para que la etiquetaran. Para Natalia, la enteada, aquella mujer no era solo la nueva esposa de su padre, era la intrusa que venía a cambiar reglas, horarios, costumbres, la que hablaba poco, miraba mucho y corregía sin elevar la voz. Frente a los demás, Verónica parecía una mujer seria. Puertas adentro, su presencia se sentía como una pared fría, imposible de atravesar. Y Natalia, que ya había aprendido a sobrevivir al dolor, entendió rápido que en ese ambiente no ganaba quien lloraba, ganaba quien resistía. Raúl, el padre, observaba desde el medio. Creía que mantener la calma era gobernar bien, que imponer límites era suficiente para sanar heridas viejas. Juraba que el tiempo acomodaría todo. No veía, o no quería ver, cómo la tensión crecía en los pasillos, cómo las palabras se volvían cortantes, cómo la casa empezaba a dividirse en territorios invisibles. En público, eran una familia correcta. Fotos, visitas, saludos educados. La madrastra cumplía su papel con precisión. La enteada asentía, bajaba la mirada, sonreía cuando hacía falta. El padre respiraba tranquilo, creyendo que había logrado lo imposible, unir lo que ya venía roto. Pero el verdadero conflicto familiar no se mostraba. Se guardaba para cuando nadie estaba mirando. Con el paso de los días, Verónica dejó claro que en esa casa no había espacio para debilidades. Las normas no se negociaban, el afecto no se exigía, y el silencio era una forma aceptable de disciplina. Para Natalia, cada corrección era una confirmación de que ya no tenía lugar. Para Raúl, todo era parte de un proceso incómodo pero necesario. Y para Verónica, aquello era apenas el comienzo de algo que sentía que debía controlar antes de que se le fuera de las manos. Lo que nadie entendía en ese momento, y lo que cambiaría por completo el rumbo de esta historia, es que cuando el poder se ejerce sin ruido, el daño tarda en notarse, pero nunca deja de crecer. Y lo que empezó como una convivencia tensa, estaba a punto de transformarse en algo mucho más oscuro, más profundo y, sobre todo, irreversible. Si esta historia ya te hizo sentir incomodidad, rabia o un nudo en el pecho, no la escuches en silencio. Hay relatos como este que solo cobran sentido cuando se comparten, cuando alguien del otro lado reconoce lo que está pasando y entiende que no está solo. A veces una madrastra, una enteada o incluso un padre viven situaciones parecidas y creen que exageran, que el problema está en ellos, porque nadie más habla de esto en voz alta. Por eso, si algo de lo que acabas de oír te tocó de cerca, regálanos un like. No es solo un clic, es una forma de decir que estas historias importan y merecen ser contadas. Y si alguna vez te sentiste juzgado, desplazado o señalado dentro de una familia, te invito a dejarlo en los comentarios. Puedes escribir algo tan simple como "yo me sentí así", o contar, si te nace, una parte de tu experiencia. Leeremos cada mensaje, y si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal. Aquí no endulzamos la realidad ni contamos cuentos cómodos. Aquí hablamos de conflictos familiares, de madrastas, de enteadas y de verdades que muchos prefieren esconder. Tu suscripción ayuda a que más personas encuentren historias como esta y se atrevan a mirar lo que otros evitan. Quédate, porque esto apenas empieza y lo que viene a continuación va a cambiar por completo la forma en que entiendes esta historia. ¿Alguna vez sentiste que el peligro no vive afuera, sino dentro de la propia casa?
Porque es así como empieza todo aquí, no con gritos ni golpes, sino con silencios incómodos, con miradas que pesan más que las palabras y con esa sensación constante de que algo no encaja, aunque nadie lo diga en voz alta. Esta historia ocurre en Puebla, en una casa común, de esas que por fuera parecen normales, incluso tranquilas, pero que por dentro esconden una tensión que se respira en el aire. Ahí vive Valeria, una niña que aprendió demasiado pronto que el amor dentro de una familia puede volverse frágil cuando entra en juego una madrastra que sonríe demasiado y un padre que prefiere no ver. Valeria siempre creyó que su papá, Javier, era su refugio. Desde que su madre murió, él se convirtió en su único punto seguro, la única persona que le prometió que nada malo volvería a pasar. Y durante un tiempo, esa promesa parecía cumplirse, hasta que apareció Mariana. Así, sin ruido, sin escándalos, con una voz suave y una forma de mirar que al principio transmitía calma. La madrastra perfecta, decían algunos, atenta, educada, siempre dispuesta a ayudar. Pero Valeria sentía algo distinto, no miedo aún, sino una incomodidad difícil de explicar, como cuando sabes que alguien te observa incluso cuando no está en la habitación. Mariana nunca levantó la voz, nunca necesitó hacerlo. Su forma de controlar era más sutil, más peligrosa. Un comentario aquí, una corrección allá, una sonrisa que escondía reproche. Tu papá está cansado, no lo molestes. No seas dramática, exageras todo. Si tu mamá estuviera viva, seguro estaría decepcionada. Frases dichas en voz baja, siempre lejos de Javier. Y Valeria empezó a dudar de sí misma, de su memoria, de sus emociones. Eso es lo que hace una madrastra cuando quiere destruir sin dejar marcas visibles. Convence a la víctima de que el problema es ella. Javier, por su parte, veía lo que quería ver. Llegaba tarde, cansado, preocupado por el trabajo y por mantener una estabilidad que sentía que se le escapaba de las manos. Mariana era orden, era silencio, era alguien que lo ayudaba. Valeria, en cambio, empezó a ser el conflicto, la niña difícil, la que no supera el pasado. Y cada vez que intentaba hablar, cada vez que buscaba explicarle algo a su padre, la conversación terminaba igual. No inventes cosas. Mariana solo quiere ayudarte. Deja de crear problemas donde no los hay. Así, poco a poco, Valeria fue quedándose sola dentro de su propia casa. Las noches se volvieron largas. El sonido de los pasos de Mariana en el pasillo era suficiente para acelerar su corazón. No porque hubiera golpes, sino porque había castigos invisibles, comida fría, miradas de desprecio, puertas cerradas a propósito. La madrastra sabía exactamente hasta dónde llegar, sin cruzar una línea evidente. Sabía que el verdadero poder estaba en aislar, en separar a la hija del padre, en hacerle creer a Javier que su propia sangre era una amenaza para la paz del hogar. Y lo estaba logrando. Hubo un día en especial que Valeria nunca olvidó. Una tarde lluviosa, Javier no regresó a la hora de siempre. Mariana parecía extrañamente tranquila, demasiado. Preparó la cena como si nada, apagó las luces de la sala y dijo que no valía la pena esperar. Valeria sintió ese presentimiento horrible, ese que te aprieta el pecho sin razón aparente. Algo iba a pasar, algo ya estaba pasando, y mientras miraba por la ventana, esperando ver el auto de su papá doblar la esquina, entendió que en esa casa no todos querían que él regresara. Si mientras escuchas esto, sientes que algo te resulta familiar, guarda esa sensación. Al final de este bloque, si una palabra resume lo que acabas de sentir, déjala en los comentarios. Miedo, confusión o soledad. A veces nombrar lo que duele es el primer paso para entenderlo. Esa noche Valeria casi no durmió. Cada ruido la hacía incorporarse en la cama, con la esperanza absurda de escuchar la llave de su padre girando en la cerradura. Pero lo único que escuchaba era el reloj de la cocina marcando los minutos uno tras otro, como si el tiempo se burlara de ella. Mariana pasó frente a su habitación más de una vez, caminando despacio, sin prisa, como alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. En ningún momento preguntó por Javier. No fingió preocupación, no llamó a nadie. Ese silencio fue lo que más asustó a Valeria. A la mañana siguiente,
La casa olía a café recién hecho y pan caliente. Mariana estaba sentada a la mesa, perfectamente arreglada, revisando su celular con tranquilidad. Cuando Valeria preguntó por su papá, la madrastra levantó la vista apenas un segundo y respondió con una naturalidad inquietante que seguramente se había quedado a dormir en la oficina como otras veces, pero Valeria sabía que eso no era verdad. Su padre jamás pasaba la noche fuera sin avisar, nunca, y esa certeza empezó a transformarse en una angustia que le apretaba el pecho. Intentó llamar a Javier desde el teléfono fijo. No había respuesta. Probó con el celular de Mariana, pero ella se lo quitó de las manos con una sonrisa tensa y le dijo que no exagerara, que estaba siendo paranoica. «Eso le pasa a las niñas que no saben soltar», murmuró, como si hablara consigo misma. Valeria sintió cómo esas palabras se le clavaban por dentro, porque no era solo el miedo a que algo le hubiera pasado a su papá, era el miedo a no ser escuchada nunca más. Las horas pasaron lentas. Mariana no la dejó ir a la escuela ese día. Dijo que estaba pálida, que no se sentía bien, que era mejor que se quedara en casa. Valeria entendió de inmediato. La estaba aislando, sin testigos, sin adultos que pudieran notar su angustia, sin nadie que pudiera hacer preguntas incómodas. La madrastra empezó a controlar cada movimiento, cada palabra, cada intento de comunicación. Incluso cerró con llave la puerta principal por seguridad. Fue entonces cuando Valeria empezó a recordar cosas que antes había ignorado, pequeños detalles que ahora encajaban demasiado bien. Las discusiones silenciosas entre Mariana y Javier, las veces que él llegaba confundido, como si alguien le hubiera sembrado dudas en la cabeza. Las ocasiones en que Mariana hablaba de herencias, de seguros, de lo difícil que era mantener una familia cuando no todos colaboran. Valeria no entendía del todo, pero sentía que su padre estaba en medio de algo peligroso, y que ella también. Al caer la tarde, un sonido rompió la falsa calma de la casa. Una notificación en el celular de Mariana. Valeria alcanzó a ver el nombre antes de que ella bloqueara la pantalla. Hospital General de Puebla. Su corazón empezó a latir con fuerza. Preguntó qué era, quién había escrito, por qué un hospital llamaría. Mariana cambió el tono. Por primera vez, dejó de sonreír. Le dijo que se metiera en su cuarto, que no preguntara cosas que no le correspondían, que si seguía así iba a arrepentirse. Ese fue el momento exacto en que Valeria dejó de sentir solo miedo y empezó a sentir peligro real, porque entendió que su madrastra no solo ocultaba algo, sino que estaba dispuesta a proteger ese secreto a cualquier costo, incluso si eso significaba lastimarla, incluso si eso significaba que su papá no regresara jamás. Antes de cerrar la puerta de su habitación, Valeria miró una última vez el pasillo. Mariana estaba de espaldas, hablando por teléfono en voz baja. Alcanzó a escuchar una frase que le heló la sangre. «Ya está hecho. Nadie sospecha de nada». Y en ese instante, Valeria supo que la historia que estaba viviendo no era solo la de una mala madrastra. Era la de una traición que todavía no había mostrado su peor rostro. Si esta parte te dejó con un nudo en el estómago, escribe en los comentarios una sola palabra que describa lo que sientes ahora mismo. A veces, reconocer la emoción es lo único que nos devuelve un poco de control. Valeria no cerró los ojos en toda la noche. Sentada en la cama, abrazando sus rodillas, repetía mentalmente cada palabra que había escuchado. «Ya está hecho». Esa frase no dejaba de retumbarle en la cabeza. Intentó convencerse de que tal vez estaba exagerando, de que los adultos siempre saben cosas que los niños no entienden, pero su cuerpo reaccionaba distinto. Tenía el estómago revuelto, las manos frías y una sensación constante de que algo irreversible estaba a punto de ocurrir. A la mañana siguiente, Mariana despertó más temprano que de costumbre. Se escuchaban cajones abrirse y cerrarse, pasos firmes, seguros. Valeria salió de su cuarto en silencio y la vio vestida de negro con el cabello perfectamente recogido. No era ropa de trabajo, no era ropa casual. Era demasiado formal para un martes cualquiera en una colonia tranquila de Puebla.
Cuando Valeria preguntó a dónde iba, la madrastra la miró con una calma inquietante y le dijo que tenía un trámite importante que cerrar. ¿Y mi papá?, preguntó Valeria con la voz temblorosa. Mariana suspiró, como si esa pregunta fuera una molestia innecesaria. Tu padre tuvo un accidente. Nada que puedas arreglar con preguntas, respondió. Los adultos nos ocupamos de estas cosas. La palabra accidente cayó como un golpe seco. Valeria sintió que el piso se movía bajo sus pies. Quiso saber dónde estaba, quiso verlo, quiso hablar con alguien más, pero Mariana fue clara. No podía salir, no podía llamar a nadie, no podía armar un drama. Le dijo que si realmente amaba a su papá, debía portarse bien y obedecer. Ese fue el instante en que Valeria entendió que ya no estaba frente a una simple madrastra fría o distante. Estaba frente a alguien que había tomado el control absoluto de la situación y de su vida. Mariana no parecía triste, ni preocupada, ni asustada. Al contrario, había en su rostro una serenidad peligrosa, como la de quien lleva tiempo esperando que algo suceda. Horas después, mientras Mariana estaba fuera, Valeria hizo lo único que podía hacer: buscar respuestas. Revolvió cajones, abrió carpetas, revisó documentos que nunca antes había tocado. Encontró papeles del seguro de vida de su padre, recientes, firmados apenas semanas atrás. Encontró mensajes impresos, correos donde Mariana hablaba de soluciones definitivas y de empezar de cero sin cargas emocionales. Cada hoja confirmaba un miedo que Valeria no quería aceptar. Cuando escuchó la llave en la puerta, guardó todo como pudo y regresó a su habitación. Mariana entró con una bolsa del hospital. No traía flores, no traía lágrimas, traía documentos. Se sentó frente a Valeria y con una voz casi amable le dijo que su papá estaba muy grave, que tal vez no sobreviviría y que ella debía irse preparando para una nueva etapa. Hay familias que se rompen para que otras puedan existir, dijo Mariana. Aprende eso desde ahora. Valeria sintió una rabia profunda, mezclada con un dolor imposible de describir. No lloró, no gritó. Algo dentro de ella se endureció. Por primera vez, no vio a Mariana como una autoridad, sino como una amenaza, y entendió que si quería salvar lo poco que le quedaba de su padre, tendría que hacer algo, aunque eso significara enfrentarse sola a la mujer que había convertido su casa en un lugar peligroso. Y mientras Valeria tomaba esa decisión en silencio, en una habitación del Hospital General de Puebla, Javier luchaba por respirar, sin saber que el mayor peligro no había sido el accidente, sino la persona que lo esperaba en casa. Si llegaste hasta aquí, deja en los comentarios la palabra valentía si sientes que Valeria no puede rendirse ahora. A veces, una sola palabra dice más de lo que imaginamos. La madrugada siguiente llegó envuelta en un silencio extraño, de esos que no tranquilizan, sino que aprietan el pecho. Valeria no había dormido. Se quedó sentada en el borde de la cama, escuchando cada ruido de la casa, cada crujido del piso, cada respiración que no era la suya. Sentía que algo se estaba cerrando a su alrededor, como una puerta invisible que ya no iba a volver a abrirse. Mariana regresó al amanecer. No venía sola. Traía consigo a un hombre trajeado, con una carpeta bajo el brazo y una expresión profesional, distante, casi indiferente. Valeria los observó desde la escalera, escondida, mientras hablaban en voz baja en la sala. No escuchaba todas las palabras, pero sí las suficientes. Estado crítico, autorización, decisiones médicas, familia directa. Yo soy la esposa, dijo Mariana con firmeza. Yo firmo. Esa frase le atravesó el cuerpo a Valeria como un cuchillo. Quiso bajar corriendo, gritar que ella también era familia, que era la hija, que su papá jamás habría querido que Mariana decidiera por él. Pero sus piernas no respondieron. El miedo la tenía paralizada, porque en ese instante entendió algo aún más aterrador. Mariana no solo había tomado el control de la casa, había tomado el control de la vida y la muerte de su padre. Horas más tarde, Mariana entró al cuarto de Valeria con un semblante sereno, casi maternal. Le dijo que irían al hospital, que debía comportarse, que no hiciera preguntas innecesarias, que no llorara delante de los médicos,
No nos conviene, fue la frase exacta que usó. En el trayecto, el auto avanzaba por las calles de Puebla como si el mundo siguiera igual, ajeno al desastre que se estaba gestando dentro de Valeria. Mariana manejaba con una sola mano, escuchando música suave, como si nada estuviera fuera de lugar. Cada semáforo en rojo se sentía como una cuenta regresiva. Cuando llegaron al hospital, Valeria vio a su padre por primera vez desde el accidente. Javier estaba inconsciente, conectado a máquinas, con el rostro pálido y lleno de marcas. Ese no era el papá que la llevaba a la escuela, el que le preparaba el desayuno cuando Mariana no tenía tiempo, el que le prometía que siempre la iba a proteger. Ese hombre parecía frágil, vulnerable, abandonado. Valeria se acercó a la cama y tomó su mano. Estaba fría. Quiso hablarle, decirle que estaba ahí, que no la dejara sola, que despertara. Pero Mariana interrumpió el momento. No es bueno cansarlo, dijo. Los médicos dijeron que hay que ser prácticos. Prácticos. Esa palabra volvió a sonar como una amenaza. Minutos después, un doctor explicó que Javier necesitaba una intervención urgente, pero que el riesgo era alto. Miró a Mariana esperando una respuesta. Ella no dudó. Asintió. Firmó. Sonrió levemente, como si hubiera estado esperando exactamente ese escenario. Valeria sintió que algo dentro de ella se rompía. No era solo miedo, era la certeza de que Mariana no estaba luchando por salvar a su padre, estaba esperando el desenlace. Y en ese instante, Valeria entendió que el verdadero conflicto no era entre una niña y una madrastra fría, era entre la verdad y una mentira cuidadosamente construida, entre una hija que amaba de verdad y una mujer que había aprendido a usar el amor como disfraz. Cuando salieron de la habitación, Mariana se inclinó hacia Valeria y le susurró al oído: «A veces perder a alguien es la única forma de ganar libertad». Valeria no respondió, pero dentro de ella, algo empezó a despertar. Una determinación silenciosa, porque si Mariana creía que podía borrar a su padre y quedarse con todo, no conocía aún hasta dónde podía llegar una hija cuando siente que le están arrebatando lo único que ama. Si esta parte de la historia te está generando rabia, miedo o impotencia, escribe en los comentarios la palabra verdad. Hay verdades que duelen, pero también despiertan. El día que siguió fue una sucesión de horas densas, cargadas de miradas que decían más que cualquier palabra. Valeria permanecía sentada en la sala de espera del hospital, observando el ir y venir de enfermeras, médicos y familias completas que se abrazaban, discutían o lloraban juntas. Ella, en cambio, estaba sola. Mariana se había ido a resolver asuntos importantes, según dijo, dejándola allí como si fuera una visitante incómoda, no la hija del hombre que estaba luchando por su vida a pocos metros. Cada vez que Valeria intentaba acercarse al área de terapia intensiva, alguien le decía que no era el momento, que esperara, que los adultos estaban tomando decisiones, y esa frase se le clavaba como una espina. Los adultos, como si amar no fuera suficiente para tener derecho a estar. Mientras tanto, en la casa, las cosas también estaban cambiando. Valeria lo supo por pequeños detalles. Llamadas que ya no entraban, mensajes de su papá que nunca llegaban, y una notificación inesperada en el celular. Su escuela había recibido un aviso solicitando copias de documentos familiares por una reestructuración legal. Legal. Otra palabra pesada, ajena, peligrosa. Esa misma noche, Mariana volvió al hospital con una sonrisa calculada y una bolsa de café en la mano. Se sentó junto a Valeria como si nada hubiera pasado, y con un tono casi amable, le dijo que pronto tendrían que hablar de su futuro, que las cosas no podían seguir como antes, que Javier, incluso si sobrevivía, ya no sería el mismo, y que ella, como esposa, tenía que pensar en lo mejor para todos. A veces el amor no basta, dijo Mariana. Hace falta orden, control, decisiones tomadas a espaldas de quien más sentía. Valeria bajó la mirada, pero no por sumisión, sino para ocultar la tormenta que se estaba formando dentro de ella. Porque mientras Mariana hablaba, Valeria empezó a recordar cosas que antes no había querido unir. Discusiones a puerta cerrada, papeles escondidos, cambios repentinos en el humor de su padre,
y aquella vez en que él le había dicho casi en susurro: si algún día pasa algo raro, confía en lo que tú sientes, no en lo que te digan. Esa frase regresó con fuerza. Esa noche, cuando Mariana se fue a casa a descansar, Valeria se coló una vez más en la habitación de su padre. Se sentó junto a la cama, tomó su mano y le habló bajito, sin médicos, sin testigos. Le contó que tenía miedo, que sentía que todo se le estaba escapando, que no confiaba en Mariana, y entonces ocurrió algo mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para cambiarlo todo. El dedo de Javier se movió levemente. No fue un reflejo, fue una respuesta. Valeria contuvo el aliento. Lo llamó por su nombre. Volvió a apretar su mano. El movimiento se repitió. Pequeño, débil, pero real. En ese instante, supo que su padre aún estaba ahí. Y también supo que alguien no quería que despertara. Cuando salió de la habitación, se encontró con una enfermera que la miró con compasión y le dijo en voz baja que tuviera cuidado, que había escuchado discusiones entre Mariana y los médicos, que no todo estaba tan claro como parecía, que a veces en familias rotas el peligro no viene de fuera, sino de quien duerme en tu propia casa. Valeria volvió a sentarse, con el corazón acelerado. Ya no era solo una hija asustada, era una hija alerta, porque si su padre lograba despertar, muchas verdades iban a salir a la luz, y no todos estaban preparados para eso. Y mientras en la sala de emergencias las máquinas seguían marcando el tiempo, en algún lugar de esa misma ciudad, alguien ya estaba preparándose para que ese despertar nunca ocurriera. La madrugada cayó sobre el hospital como una manta pesada, y con ella llegó una calma falsa, de esas que anuncian que algo está a punto de romperse. Valeria no se movió del pasillo. Tenía la espalda contra la pared fría y los ojos fijos en la puerta de terapia intensiva, como si mirarla fuera la única forma de mantener a su padre con vida. Cada pitido lejano de las máquinas le recordaba que el tiempo no estaba de su lado. A esa hora, Mariana regresó. No traía café esta vez, traía papeles. Se acercó con pasos seguros, sin prisa, y se sentó frente a Valeria como quien va a dar una lección. Le habló de trámites, de seguros, de decisiones médicas que ya estaban encaminadas. Le explicó que había firmado autorizaciones porque alguien tenía que hacerlo, que Javier, antes del accidente, le había dado ese derecho. Todo sonaba correcto, demasiado correcto. Valeria escuchaba, pero algo dentro de ella no encajaba. Mariana evitaba mirarla a los ojos cuando mencionaba ciertos términos: soporte vital, pronóstico irreversible, calidad de vida. Palabras grandes usadas como cuchillos pequeños. Valeria pensó en la mano de su padre moviéndose, en la advertencia susurrada tiempo atrás, en la enfermera que le pidió cuidado. Y por primera vez, una certeza incómoda tomó forma. Mariana no estaba esperando que Javier despertara. Estaba apostando a que no lo hiciera. Cuando Valeria preguntó directamente si los médicos habían notado alguna mejora, Mariana respondió rápido, casi mecánica. Dijo que no, que esos movimientos no significaban nada, que la esperanza a veces solo prolonga el dolor. Y entonces agregó algo que la dejó helada, que ya había hablado con un abogado por si acaso. Por si acaso Javier no sobrevivía. Por si acaso había que reorganizar la vida. Por si acaso Valeria no podía quedarse donde estaba. Ahí, la máscara empezó a caer. Valeria recordó cómo Mariana había llegado a sus vidas años atrás, con una sonrisa impecable y palabras suaves, prometiendo estabilidad. Recordó cómo poco a poco fue ocupando espacios que no le pertenecían, tomando decisiones que nadie le había pedido. Recordó la forma en que su padre cambiaba cuando discutían, cómo se callaba, cómo evitaba conflictos, y entendió algo doloroso. Su padre había estado atrapado mucho antes del accidente. Al amanecer, un médico salió de terapia intensiva y pidió hablar con la familia. Mariana se levantó de inmediato, como si ese llamado fuera suyo. Valeria también. El médico explicó que había una leve respuesta neurológica. Nada definitivo, pero suficiente para no descartar una recuperación parcial. Mariana frunció el ceño.
Preguntó por plazos, por riesgos, por costos. Valeria, en cambio, solo preguntó una cosa: si su padre podía escuchar. El médico dijo que era posible. Esa palabra fue una grieta, porque si Javier podía escuchar, entonces tal vez también podía sentir. Tal vez sabía que algo no estaba bien. Tal vez necesitaba más tiempo. Y Valeria decidió en ese instante que no iba a quedarse callada, que no iba a dejar que otros decidieran por ella, que si tenía que enfrentarse a Mariana, lo haría. Pero no imaginaba hasta dónde estaba dispuesta a llegar su madrastra para evitar que Javier regresara, ni el precio que todos iban a pagar cuando la verdad comenzara a emerger. Si esta parte te removió algo por dentro, más adelante te voy a pedir que lo digas con una palabra. Por ahora respira, porque lo que viene no es más suave. Valeria entró sola a la habitación cuando Mariana se distrajo hablando por teléfono en el pasillo. No pidió permiso, no miró atrás. Caminó despacio, como si el miedo pudiera hacer ruido. El cuerpo de su padre yacía inmóvil, rodeado de cables y máquinas que respiraban por él. Javier siempre había sido un hombre grande, fuerte, de voz firme. Verlo así, reducido a una cama, le rompía algo por dentro que no sabía cómo volver a armar. Se acercó y tomó su mano. Estaba tibia, viva, y entonces ocurrió algo que nadie le había explicado cómo soportar. Los dedos de Javier se cerraron apenas, lo suficiente para que Valeria lo sintiera. No fue un reflejo, no fue imaginación, fue una respuesta. El corazón le golpeó el pecho con violencia. Se inclinó y le habló al oído, bajito, como cuando era niña, y él la calmaba en las noches de tormenta. Le dijo que estaba ahí, que no lo iba a abandonar, que tenía que resistir, y entonces lo dijo, sin pensarlo, como si su cuerpo hablara antes que su mente. «Papá, si me escuchas, aprieta mi mano otra vez». El silencio duró segundos eternos. Luego, el apretón volvió. Débil, pero claro. Valeria retrocedió un paso, temblando. La esperanza ya no era una idea, era un hecho. Y eso lo cambiaba todo. Porque si su padre estaba consciente, aunque fuera mínimamente, entonces las decisiones que Mariana había tomado dejaban de ser éticas y empezaban a ser peligrosas. Cuando Mariana regresó y encontró a Valeria llorando, no fue de alivio, fue de enojo. Le preguntó qué estaba haciendo ahí, quién la había dejado pasar, por qué estaba alterando al paciente. Valeria la miró por primera vez sin miedo. Le dijo lo que había pasado. Le habló del apretón, de la respuesta, de la posibilidad real de que Javier despertara. Mariana sonrió, pero no fue una sonrisa de alegría. Fue una sonrisa tensa, corta, forzada. De esas que aparecen cuando alguien pierde el control pero no puede mostrarlo. Dijo que Valeria estaba sugestionada, que los médicos ya habían explicado esos movimientos, que no era sano aferrarse a falsas esperanzas. Y luego soltó la frase que lo cambió todo. A veces es más misericordioso dejar ir. Valeria sintió frío porque no hablaba como una esposa preocupada. Hablaba como alguien que ya había tomado una decisión y no incluía a su padre con vida. Esa noche, Valeria no se fue del hospital. Se quedó sentada frente a la habitación, observando cada entrada, cada salida. Vio a Mariana hablar con una enfermera distinta. Vio cómo bajaba la voz, cómo entregaba un documento, cómo señalaba el reloj, y recordó otra cosa. Mariana siempre había sido buena manejando a la gente, convenciendo, torciendo situaciones sin ensuciarse las manos. Cerca de la medianoche, un médico joven se acercó a Valeria y sin mirarla directamente, le dijo algo que la dejó sin aire, que al día siguiente estaba programada una reevaluación crítica, que existía la posibilidad de retirar soporte si no había avances significativos, y que ese tipo de decisiones muchas veces se aceleraban por presión familiar. Presión. Valeria entendió que no estaba luchando contra una enfermedad, estaba luchando contra una persona, y que si no hacía algo pronto, su padre no moriría por el accidente, sino por una decisión disfrazada de compasión. Se levantó con una determinación nueva, peligrosa. Ya no era solo una hija esperando, era alguien que estaba empezando a ver el verdadero rostro de su madrastra, y ese rostro no pensaba detenerse.
Y justo cuando Valeria sacó su teléfono para buscar pruebas, para llamar a alguien, para romper el silencio, Mariana apareció detrás de ella y le dijo en voz baja, con una calma que helaba la sangre: «Ten cuidado con lo que intentas hacer. Hay verdades que destruyen familias y personas». Valeria no respondió, no porque no tuviera que decir, sino porque entendió algo fundamental en ese instante. Mariana ya no fingía. La advertencia no fue una amenaza directa, fue algo peor. Fue una confirmación. La madrastra no estaba actuando por miedo, ni por amor, ni siquiera por cansancio. Estaba protegiendo algo, o a alguien, y eso incluía tomar decisiones irreversibles. Esa noche, Valeria apenas parpadeó. Se sentó frente a la habitación de su padre con el teléfono oculto entre las manos, observando cada movimiento como si su vida dependiera de ello. Y en cierto modo, así era. Cada médico que entraba, cada enfermera que salía, cada hoja firmada, todo empezó a verse distinto. Ya no como parte de un proceso médico, sino como piezas de un juego que ella no había elegido jugar. Cerca de las 3 de la mañana, vio a Mariana entrar nuevamente a la habitación de Javier, esta vez sola. No llevaba flores, ni bolso, ni esa expresión de esposa preocupada que mostraba durante el día. Entró con paso firme, cerró la puerta con cuidado y corrió la cortina interior. Valeria se levantó de inmediato, el corazón golpeándole las costillas, y se acercó lo suficiente para escuchar sin ser vista. No oyó palabras, oyó silencio. Un silencio largo, antinatural. Luego, el sonido leve de una máquina siendo manipulada. No una alarma, no algo evidente, algo sutil, demasiado técnico para alguien que, supuestamente, solo iba a hablarle a su marido. Valeria empujó la puerta sin pensarlo. Mariana dio un salto sorprendida. Javier seguía inmóvil, pero Valeria juraría que su respiración había cambiado. Preguntó qué estaba haciendo. Mariana respondió rápido, demasiado rápido, diciendo que solo estaba acomodando el tubo, que el monitor había pitado, que no exagerara, pero había sudor en su frente y rabia contenida en sus ojos. Valeria se acercó a la cama y volvió a tomar la mano de su padre. Esta vez no pidió nada, no habló, solo esperó. Y entonces lo sintió de nuevo, el apretón, más débil que antes, pero real, innegable. «Está vivo», dijo Valeria mirándola fijamente. «Y tú lo sabes». Mariana perdió la compostura por un segundo, apenas un segundo, suficiente para que la máscara se agrietara. Le dijo que estaba confundida, que se aferraba a ilusiones, que no entendía lo que implicaba mantener a alguien así con vida. Habló de costos, de desgaste, de futuro. Nunca habló de amor. Y entonces soltó algo que Valeria no esperaba. «Tu padre ya firmó todo antes del accidente. Me dejó a mí las decisiones». Eso fue un golpe directo, porque si era cierto, Mariana tenía el poder, y si era mentira, significaba que estaba dispuesta a mentir para quedarse con ese poder. Valeria salió de la habitación temblando, no de miedo, sino de rabia. Recordó discusiones antiguas, silencios incómodos en casa, papeles que Mariana guardaba bajo llave, llamadas que cortaba cuando alguien se acercaba. Recordó cómo, poco a poco, había ido desplazando a su padre de las decisiones importantes, siempre por su bien. Esa madrugada, Valeria tomó una decisión que cambiaría todo. Ya no bastaba con vigilar, ya no bastaba con sospechar. Necesitaba pruebas, necesitaba entender hasta dónde estaba dispuesta a llegar su madrastra y qué ganaba exactamente si Javier no despertaba nunca. Porque algo empezaba a ser evidente. La muerte de su padre no sería una tragedia inesperada. Sería el último paso de un plan que llevaba mucho tiempo en marcha. Valeria no volvió a dormir. Se sentó en la cafetería del hospital con el café intacto entre las manos, observando el reflejo del vidrio como si pudiera ver en él todas las versiones de su madrastra que nunca quiso aceptar. Ya no era solo una mujer fría, era alguien calculadora, alguien que llevaba ventaja porque conocía los tiempos, los papeles, los silencios correctos. Al amanecer, Valeria hizo algo que jamás había hecho antes. Revisó el teléfono de su padre. No por curiosidad,
sino por supervivencia. Recordaba que él guardaba todo, incluso lo que parecía insignificante. Correos antiguos, mensajes sin borrar, notas de voz. Y ahí estaba. Un correo fechado 3 meses antes del accidente, enviado a su abogado en Guadalajara. El asunto era breve, cambios urgentes. El contenido aún más inquietante. Javier hablaba de revisar documentos, de sentirse presionado, de no estar seguro de algunas firmas recientes. Mencionaba a Mariana sin acusarla directamente, pero el tono era claro. Algo no estaba bien. El pulso de Valeria se aceleró. Si ese correo existía, entonces la historia que Mariana había contado era, como mínimo, incompleta. Y eso abría una grieta peligrosa, porque significaba que su padre había dudado, y cuando alguien duda, deja rastros. Valeria decidió actuar con cuidado. No enfrentaría a Mariana todavía. Primero necesitaba aliados. Bajó al área administrativa, preguntó por la trabajadora social asignada al caso, fingió confusión, habló de trámites, de permisos, de autorizaciones. Escuchó más de lo que habló, y entre frases sueltas entendió algo más. Mariana había solicitado, esa misma mañana, una evaluación para revisar opciones en caso de que la evolución de Javier no fuera favorable. Opciones. La palabra le heló la sangre. Cuando volvió a la habitación, encontró a Mariana sentada junto a la cama, tomándole la mano a Javier con una ternura casi teatral. Había una enfermera presente y Mariana hablaba en voz baja, diciendo lo difícil que era todo, lo mucho que amaba a su esposo, lo agotador que era esperar un milagro. Valeria se quedó en silencio, observando cómo su madrastra sabía exactamente cuándo mostrarse vulnerable. Pero apenas la enfermera salió, Mariana soltó la mano de Javier como si quemara. «No te metas en cosas que no entiendes», dijo sin mirarla. «Esto no es una novela, es la vida real». Valeria respiró hondo. No discutió, no lloró, no pidió explicaciones. Solo respondió algo que Mariana no esperaba. «Mi papá quería cambiar algo, y tú lo sabes». Mariana se giró lentamente. Sus ojos ya no fingían cansancio. Eran duros, fríos. Le dijo que Javier siempre había sido indeciso, que exageraba, que Valeria estaba aferrándose a fantasías porque no aceptaba la realidad. Le recordó quién pagaba ese hospital, quién tenía las firmas, quién tenía el respaldo legal. Y luego añadió, casi en un susurro, «Ten cuidado. A veces, insistir demasiado termina dañando a las personas que uno dice amar». Fue entonces cuando Valeria entendió el verdadero juego. No se trataba solo de su padre, se trataba de control, de herencias, de decisiones tomadas a espaldas de todos y sobre todo de tiempo. Cada hora que pasaba sin que Javier despertara, Mariana ganaba terreno. Valeria salió de la habitación con una certeza que le apretaba el pecho. Si no hacía algo pronto, no habría marcha atrás. Porque Mariana no esperaba que Javier muriera por sí solo. Estaba preparando el camino para que, cuando ocurriera, nadie pudiera decir que fue culpa suya. Y mientras Valeria avanzaba por el pasillo, decidió que no permitiría que la historia terminara como Mariana había planeado, aunque eso significara descubrir verdades que podrían destruir lo poco que aún quedaba de su familia. Valeria no regresó a casa esa noche. Se quedó en el hospital, sentada en una de esas sillas incómodas que parecen hechas para que nadie descanse de verdad. Mientras miraba a su padre dormir conectado a máquinas, empezó a recordar cosas que antes no había querido ver. Detalles pequeños, comentarios sueltos, silencios incómodos que ahora cobraban un sentido distinto. La madrastra, Mariana, siempre había estado un paso adelante. No gritaba, no perdía el control, no dejaba huellas visibles. Su arma era la calma, esa calma que desespera y hace dudar a cualquiera. Valeria recordó la última cena familiar antes del accidente. Su padre había intentado hablar de vender una propiedad en Zapopan, algo que llevaba años en la familia. Mariana lo interrumpió con una sonrisa, diciendo que no era el momento, que estaba cansado, que luego lo verían. Y Javier, como tantas veces, cedió. Esa noche, Valeria había sentido algo raro, una incomodidad que no supo explicar. Ahora lo entendía. Su padre estaba tratando de recuperar control
y alguien no estaba dispuesta a permitirlo. Al amanecer, Valeria recibió un mensaje que la descolocó. Era del abogado de su padre. Decía que había visto el correo antiguo, que Javier había pedido una cita por si algo pasaba. No daba detalles, pero dejaba claro que existían documentos sin formalizar, cambios que nunca llegaron a firmarse. Eso podía significar todo, o nada, y Mariana también lo sabía. Cuando Mariana llegó más tarde, traía el rostro cansado, el cabello perfectamente acomodado, como si incluso el dolor estuviera bajo control. Saludó a los médicos, habló de tratamientos, preguntó por pronósticos. Parecía la esposa preocupada ideal. Pero Valeria notó algo más. Mariana preguntaba por plazos, por tiempos, por decisiones en caso de... Nunca por recuerdos, nunca por deseos de Javier, solo por escenarios. En un momento, Mariana se acercó a Valeria y le habló con una voz suave, casi maternal, que resultaba perturbadora. Le dijo que entendía su miedo, que perder a un padre era devastador, pero que debía confiar en ella, que todo lo que hacía era por el bien de la familia, que resistirse solo prolongaría el sufrimiento. Valeria sintió cómo esas palabras intentaban envolverla, hacerla dudar de sí misma, hacerla sentir culpable por sospechar. Pero algo ya había cambiado dentro de ella. La enteada que antes callaba, ahora escuchaba con atención, analizaba, comparaba. Ya no era solo una hija asustada, era alguien que había empezado a ver el patrón completo. Y cuanto más observaba, más claro quedaba que Mariana no tenía prisa por salvar a Javier. Tenía prisa por cerrar capítulos. Esa tarde, un médico habló de una posible complicación. Nada definitivo, pero suficiente para que Mariana insistiera en revisar autorizaciones y decisiones anticipadas. Valeria sintió un frío recorrerle la espalda, porque esas decisiones no eran solo médicas, eran legales, eran finales, y su padre seguía inconsciente sin poder decir una sola palabra. Mientras Valeria salía al pasillo para tomar aire, se preguntó cuántas veces una madrastra puede moldear una historia sin que nadie lo note. Cuántas veces una familia se rompe no por gritos, sino por acuerdos firmados en silencio. Y por primera vez, tuvo miedo no solo de perder a su padre, sino de descubrir que tal vez ya lo estaba perdiendo desde mucho antes del accidente. Y justo cuando pensaba eso, su teléfono vibró con una notificación que la obligó a detenerse en seco, porque lo que acababa de leer podía cambiar por completo el rumbo de todo lo que estaba ocurriendo. El mensaje que apareció en la pantalla del teléfono de Valeria no tenía más de 2 líneas, pero fue suficiente para dejarla sin aire. Era de una mujer que no conocía, alguien que se presentaba como excontadora de una de las empresas de Mariana. Decía haber visto el nombre de Javier en documentos recientes y añadía una frase inquietante: si tu papá está en el hospital, necesitas saber esto antes de que sea tarde. Valeria dudó unos segundos antes de responder. Miró hacia la habitación donde su padre seguía inmóvil, rodeado de máquinas que marcaban un tiempo que no se detenía por nadie. Pensó en Mariana, en su calma ensayada, en la forma en que hablaba de opciones y escenarios. Finalmente escribió: dime todo. La respuesta llegó rápido, demasiado rápido. La mujer explicó que Mariana había movido dinero semanas antes del accidente, utilizando poderes que Javier le había otorgado por conveniencia. Habló de cuentas en Querétaro, de contratos firmados con prisa, de decisiones tomadas sin consultar. No eran ilegales, al menos no en apariencia, pero sí oportunistas, como si alguien hubiera previsto que el tiempo se acabaría y hubiera decidido adelantarse. Valeria sintió una mezcla de rabia y vértigo, porque si eso era cierto, entonces el accidente no era el inicio del problema. Era solo el momento en que todo se aceleró, y lo peor era que no había pruebas directas de mala intención, solo un patrón. Una madrastra que siempre supo cuándo avanzar un paso más sin levantar sospechas. Esa noche, Valeria se atrevió a entrar al despacho de su padre en la casa. Mariana no estaba. Aprovechó el silencio para revisar cajones, carpetas, papeles viejos que olían a polvo y rutina. Encontró notas escritas a mano, números, recordatorios. En uno de los márgenes, una frase subrayada varias veces: no firmar sin leer.
Valeria sintió un nudo en la garganta. Esa letra era de su padre, y ahora él no podía leer nada. Cuando Mariana regresó, Valeria fingió normalidad. Le dijo que estaba cansada, que iría a descansar. Mariana asintió con una sonrisa breve, de esas que no llegan a los ojos. Antes de subir a su habitación, se detuvo y lanzó una frase que quedó flotando en el aire. A veces insistir en remover el pasado solo trae consecuencias que nadie puede controlar. Valeria no respondió, pero por dentro entendió que ya no estaba jugando a descubrir la verdad. Estaba caminando sobre una cuerda floja, porque Mariana sabía que ella estaba investigando. Y cuando alguien como Mariana se siente observada, no se vuelve torpe, se vuelve más cuidadosa. Esa madrugada, el hospital llamó. Había una complicación inesperada. No grave todavía, dijeron, pero requería una decisión rápida. Mariana tomó el teléfono antes que Valeria pudiera reaccionar. Habló con firmeza, con seguridad, autorizando procedimientos, aceptando riesgos. Todo parecía correcto, todo parecía necesario. Pero Valeria sintió que cada palabra alejaba un poco más a su padre de la posibilidad de decidir por sí mismo. Mientras observaba a Mariana colgar el teléfono, Valeria comprendió algo que la dejó helada. La enteada no estaba luchando solo contra una mujer ambiciosa. Estaba luchando contra el tiempo, contra documentos firmados, contra silencios acumulados durante años. Y si no lograba detener lo que estaba en marcha, el final no llegaría como una tragedia repentina, sino como algo inevitable, cuidadosamente preparado. Y justo cuando Valeria pensaba en eso, el monitor junto a la cama de su padre emitió un sonido distinto, uno que hizo que todos en la habitación levantaran la cabeza al mismo tiempo. El sonido del monitor no fue una alarma estridente, sino algo más inquietante, un cambio irregular, una pausa mínima que bastó para tensar a todos en la habitación. Los médicos entraron con rapidez medida, sin correr, pero con esa urgencia silenciosa que anuncia que algo dejó de seguir el plan. Valeria sintió como el corazón se le subía a la garganta. Mariana, en cambio, dio un paso atrás y cruzó los brazos, como si necesitara observar la escena completa antes de intervenir. El médico habló de una respuesta inesperada, de parámetros que no coincidían con la evolución prevista. Pidió tiempo. Tiempo para ajustar, para observar, para decidir. Y ahí volvió a aparecer esa palabra que Valeria ya odiaba. Tiempo. Porque el tiempo, en manos de Mariana, siempre parecía inclinar la balanza. Mientras esperaban en el pasillo, Valeria recordó una conversación antigua con su padre. Una tarde en la que él le dijo que lo que más temía no era morir, sino dejar las cosas a medias. Había hablado de la familia, de lo fácil que era que otros tomaran decisiones por uno cuando el silencio se alargaba. En ese momento, Valeria entendió que su miedo no era solo perderlo, sino permitir que alguien escribiera el final por él. Mariana se acercó y con voz baja le dijo que debía prepararse para cualquier escenario, que Javier había sido un hombre fuerte, pero que el cuerpo tenía límites, que aferrarse a esperanzas irreales podía ser cruel. Valeria la miró y notó algo que antes no había querido aceptar. Mariana no estaba triste, estaba concentrada, como si cada palabra que decía fuera parte de una estrategia cuidadosamente ensayada. Valeria respondió con calma, una calma que no sabía que tenía. Le dijo que su padre merecía tiempo, que merecía intentar. Mariana sonrió apenas y contestó que intentar también tenía consecuencias, que prolongar decisiones podía traer más dolor del necesario. No hubo gritos, no hubo escenas, solo dos miradas cruzándose, midiendo fuerzas. Horas después, un médico llamó a Valeria aparte. Le habló de un documento que figuraba en el expediente, una autorización firmada meses atrás, relacionada con decisiones críticas. Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esa firma podía cambiarlo todo. Podía justificar acciones que nadie más cuestionaría. Y ella sabía exactamente quién había estado cerca de su padre en esos meses. Cuando volvió a la sala, encontró a Mariana hablando por teléfono, usando palabras técnicas, mencionando fechas, confirmando datos. Al verla, Mariana colgó y dijo que estaba organizando cosas por si acaso. Valeria asintió,
pero por dentro algo se rompía, porque cada por si acaso sonaba cada vez más definitivo. La noche cayó de nuevo sobre el hospital y con ella llegó un cansancio denso, de esos que nublan el juicio. Valeria se sentó junto a la cama de su padre, tomó su mano y le habló en voz baja, contándole cosas simples, recuerdos, promesas. No sabía si él escuchaba, pero necesitaba creer que aún había algo que no podía ser controlado por papeles ni decisiones ajenas. Y mientras hablaba, notó un leve movimiento en los dedos de Javier. Fue casi imperceptible, pero real. Su corazón dio un salto. Miró hacia la puerta dudando si llamar a alguien de inmediato o esperar, porque si ese movimiento significaba algo, entonces todo podía cambiar. Pero también sabía que, si Mariana se enteraba antes de tiempo, reaccionaría de una forma que ella aún no lograba anticipar. Valeria se quedó ahí conteniendo la respiración, consciente de que ese pequeño gesto podía ser el inicio de una esperanza, o el detonante de algo mucho más oscuro que todavía estaba por venir. Valeria no llamó a nadie de inmediato. Se quedó inmóvil, con la mano de su padre entre las suyas, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper ese instante frágil que acababa de presenciar. No fue una ilusión. Lo supo porque el leve temblor volvió a repetirse, casi imperceptible, pero suficiente para confirmar que algo dentro de Javier estaba luchando. Y esa certeza le provocó tanto alivio como miedo. Pensó en Mariana, pensó en los documentos, en las autorizaciones, en las decisiones que ya estaban listas para ejecutarse si alguien declaraba que no había esperanza. Si Javier despertaba, aunque fuera unos segundos, todo cambiaba. Las firmas, las voluntades anticipadas, las versiones cuidadosamente construidas perderían fuerza. Y Valeria entendió que ese pequeño movimiento era peligroso, no para su padre, sino para quienes ya habían aceptado su ausencia como un hecho conveniente. Salió de la habitación con cuidado y fue en busca del médico de guardia. Explicó lo que había visto, midiendo cada palabra, sin exagerar, sin suplicar. El médico escuchó con atención, pidió que esperaran, que observaran. Nada definitivo todavía. Nada que pudiera anotarse en un informe. Otra vez esa palabra maldita, esperar. Cuando regresó, encontró a Mariana de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. No parecía sorprendida de verla, como si supiera que algo había ocurrido. Le preguntó si todo estaba bien, con un tono casi indiferente. Valeria respondió que sí, que solo estaba cansada. Mariana asintió lentamente y comentó que había hablado con la madre de Javier, que estaba preparándose para lo que viniera. Esa frase resonó como una advertencia. Valeria se sentó frente a ella y por primera vez decidió no esquivar la conversación. Le dijo que había encontrado el correo del abogado, que sabía que su padre tenía dudas, que había querido cambiar cosas. El silencio que siguió fue pesado. Mariana no se alteró, no negó nada. Solo dijo que Javier siempre había sido inseguro, que necesitaba que alguien tomara decisiones por él, que ella había asumido ese rol porque alguien tenía que hacerlo. No confundas control con cuidado, añadió. Yo lo protegí cuando nadie más lo hacía. Valeria sintió rabia, pero también algo más inquietante. Mariana creía sinceramente en su propia versión. Para ella no había maldad, solo necesidad, y eso la hacía aún más peligrosa, porque no actuaba desde el odio, sino desde la convicción de que sabía qué era lo mejor. Esa madrugada, Javier tuvo una reacción más clara, un movimiento del brazo, un cambio en la respiración, una señal que ya no podía ignorarse. Los médicos entraron, evaluaron, intercambiaron miradas. No era un despertar, pero tampoco era un final inminente. Había margen, poco, pero real. Mariana observó todo sin decir una palabra. Valeria, en cambio, sintió una mezcla de esperanza y terror, porque ahora sabía que su padre estaba ahí, luchando, y que esa lucha iba a incomodar a demasiadas personas. Mientras los médicos salían de la habitación, uno de ellos se acercó a Valeria y le dijo en voz baja que, si Javier mostraba más respuestas, sería necesario revisar decisiones ya tomadas. Nada estaba cerrado aún, pero tampoco estaba a salvo. Valeria miró a Mariana, que ya hablaba por teléfono otra vez, ajustando planes, reorganizando tiempos.
y en ese momento comprendió que el verdadero conflicto no era entre una madrastra y una enteada, sino entre dos versiones de la verdad, y que solo una de ellas sobreviviría cuando Javier, finalmente, abriera los ojos, si es que llegaba a hacerlo. El día siguiente amaneció con una calma engañosa. Valeria notó que el hospital estaba más silencioso de lo habitual, como si todos se movieran con cuidado alrededor de algo frágil que podía romperse en cualquier momento. Su padre seguía inconsciente, pero ya no igual. Había respuestas leves, reflejos que los médicos anotaban con cautela. Nada que pudiera llamarse recuperación, pero suficiente para alterar el equilibrio que Mariana había construido con tanta precisión. Mariana llegó temprano, vestida con una elegancia sobria, como si supiera que ese día sería observado con lupa. Saludó al personal por su nombre, preguntó por resultados, habló de decisiones pendientes. Valeria se dio cuenta de que su madrastra no estaba improvisando nada. Cada paso parecía calculado para mantener el control, incluso en medio de la incertidumbre. En un momento, Valeria escuchó una conversación a medias entre Mariana y un médico. Palabras técnicas, términos legales, frases como riesgo prolongado y calidad de vida. Mariana asentía con gravedad, como si estuviera aceptando una realidad inevitable. Pero Valeria sabía que esa aceptación no era resignación, era estrategia. Cuanto más se hablara de límites, más fácil sería justificar un desenlace irreversible. Valeria decidió hacer algo que había evitado hasta entonces. Llamó a un viejo amigo de su padre, alguien que lo conocía desde antes del matrimonio con Mariana. Le contó, sin dramatizar, lo que estaba pasando. El hombre guardó silencio unos segundos y luego dijo algo que la dejó inquieta. Que Javier, meses atrás, había mencionado sentirse presionado, que había hablado de conflictos en casa, de discusiones que no quería que Valeria escuchara. Nunca dio nombres, pero el tono era claro. Ese recuerdo encajaba demasiado bien con todo lo demás. Cuando Valeria regresó a la habitación, encontró a Mariana sentada junto a la cama, hablando en voz baja, casi como si Javier pudiera oírla. No eran palabras de consuelo, eran frases prácticas, ordenadas, como si estuviera explicando una decisión. Valeria sintió un escalofrío, porque, aunque nadie más lo notara, parecía que Mariana estaba despidiéndose a su manera. Esa tarde, los médicos plantearon un escenario más serio. Había una complicación que no figuraba en los planes iniciales. El cuerpo de Javier estaba respondiendo, sí, pero también estaba fallando en otros aspectos. Había que decidir rápido. Valeria pidió tiempo. Mariana aceptó con una condición, que todo quedara documentado, firmado, respaldado. El ambiente se volvió denso. Cada palabra pesaba. Cada firma parecía una sentencia aplazada. Valeria sentía que el margen se reducía, que el tiempo ya no jugaba a su favor, y en medio de esa presión entendió algo doloroso. Su padre no solo estaba luchando contra su propio cuerpo, sino contra una red de decisiones que otros ya habían tomado por él. Esa noche, Valeria se quedó sola con Javier unos minutos. Le habló de cosas simples, de recuerdos felices, de momentos en los que él había sido fuerte, incluso cuando todo parecía perdido. No sabía si él escuchaba, pero necesitaba creer que aún había algo que no podía ser controlado ni por Mariana ni por ningún documento. Y mientras hablaba, una lágrima rodó por el rostro de Javier. No fue un movimiento grande, no fue una reacción clara, pero fue real. Valeria se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. Porque esa lágrima significaba una cosa: su padre estaba ahí. Y si estaba ahí, alguien tendría que explicar por qué había tanta prisa por dejarlo ir. Valeria salió de la habitación decidida a no retroceder. Sabía que el siguiente paso sería el más peligroso, porque ahora Mariana también sabía que el tiempo ya no le pertenecía del todo, y cuando alguien así siente que pierde el control, puede hacer cosas que nadie espera. La madrugada llegó cargada de un silencio extraño, de esos que no traen descanso, sino advertencia. Valeria estaba sentada frente a la habitación de su padre cuando vio a Mariana hablar con el médico jefe en un rincón del pasillo. No discutían, no suplicaban, solo asentían. Esa calma fue lo que más la inquietó, porque cuando todo se vuelve demasiado sereno en medio del caos, suele significar que alguien ya tomó una decisión.
Minutos después, el médico se acercó a Valeria. Le explicó que el estado de Javier se había complicado de manera súbita. No habló de errores ni de accidentes. Usó palabras neutras, clínicas, como deterioro progresivo y riesgo elevado. Dijo que aún con señales de respuesta, el daño acumulado podía ser irreversible. Valeria escuchó todo con el cuerpo tenso, intentando encontrar una grieta, una posibilidad, pero lo que más la estremeció fue la frase final. Su esposa ya está al tanto y entiende la gravedad. Su esposa. Valeria entró a la habitación y encontró a Mariana de pie, mirando a Javier con una expresión que no era tristeza, sino determinación. Por primera vez, no fingía ternura. Le habló directamente, sin rodeos, diciéndole que había hecho todo lo posible, que había protegido lo que debía proteger, que ahora tocaba aceptar la realidad. Valeria sintió que esas palabras no estaban dirigidas a su padre, sino a sí misma, como un cierre anticipado. Valeria intentó intervenir, pidió que esperaran, recordó las reacciones, la lágrima, los movimientos. Mariana la miró con una mezcla de lástima y firmeza. Le dijo que aferrarse a señales mínimas podía ser cruel, que prolongar la agonía no era amor, que ella no era la villana de esta historia, solo la única capaz de tomar decisiones difíciles. Las horas siguientes se volvieron confusas, entradas y salidas de personal médico, firmas, consentimientos. Valeria sentía que todo ocurría demasiado rápido, como si alguien hubiera empujado el tiempo cuesta abajo, y en medio de esa vorágine ocurrió lo inevitable. El corazón de Javier comenzó a fallar de manera definitiva. Los monitores cambiaron de ritmo. Las miradas se volvieron graves. Nadie gritó, nadie corrió. Todo fue silencioso, casi respetuoso. Cuando el médico anunció la hora, Valeria sintió que algo se quebraba dentro de ella. No solo había perdido a su padre, había perdido la oportunidad de que él hablara, de que explicara, de que eligiera. Mariana se acercó, la abrazó brevemente, sin emoción, como quien cumple un gesto esperado. Dijo que ahora debían ser fuertes, que lo peor había pasado. Pero Valeria sabía que no, porque mientras todos aceptaban la muerte como un desenlace inevitable, ella no podía dejar de pensar en las prisas, en los documentos, en las decisiones tomadas al borde del silencio. Y aunque no podía probar nada, una certeza amarga se instaló en su pecho. Su padre no murió solo por su cuerpo cansado. Murió rodeado de decisiones que no fueron suyas. Valeria salió del hospital al amanecer, con la sensación de que la historia no había terminado allí, porque hay muertes que no cierran capítulos, sino que los abren. Y ella estaba segura de que, con el tiempo, la verdad empezaría a emerger, incluso si ya era demasiado tarde para salvar a quien más importaba. El velorio fue discreto, casi frío. Mariana se encargó de cada detalle con una eficiencia impecable. Flores sobrias, discursos breves, gestos medidos. Para quienes miraban desde afuera, era la imagen perfecta de una esposa que había perdido al amor de su vida. Valeria observaba todo desde un rincón, sintiéndose extraña dentro de su propia historia. Cada palabra de consuelo que escuchaba parecía reforzar una versión que ya estaba sellada, una narrativa donde la muerte de su padre era solo una tragedia inevitable. Mariana habló poco, pero cuando lo hizo, eligió bien las frases. Dijo que Javier había sido un hombre fuerte, que había luchado hasta el final, que ella respetó cada decisión médica tomada. Nadie cuestionó nada, nadie preguntó demasiado. Valeria entendió entonces que la verdad no siempre necesita mentiras grandes. A veces basta con medias verdades repetidas con seguridad. Días después, comenzaron los trámites. Testamentos, propiedades, cuentas. Mariana se movía con soltura, como si ya conociera cada paso. Valeria descubrió que muchos documentos ya estaban listos, preparados con antelación. Firmas, autorizaciones, cláusulas que dejaban poco margen a la interpretación. Todo era legal, todo era correcto, y aún así, todo se sentía profundamente injusto. Una tarde, Valeria encontró una caja que su padre guardaba en el fondo del closet. Dentro había fotografías antiguas, cartas sin enviar y una libreta pequeña. En una de las últimas páginas
Javier había escrito una frase que la hizo temblar. Si algún día no puedo hablar, que mis silencios no sean usados en mi contra. Valeria cerró los ojos con fuerza. Llegó tarde. Llegó demasiado tarde. Cuando enfrentó a Mariana con la libreta en la mano, no hubo explosiones. Mariana leyó la frase, levantó la vista y dijo algo que Valeria jamás olvidaría: que los silencios siempre pertenecen a quien sabe interpretarlos, que Javier confió en ella para hacerlo, que cuestionarla ahora no cambiaría nada, y tenía razón en algo doloroso: ya nada podía cambiar. Valeria salió de esa conversación con una sensación amarga, entendiendo que la madrastra no era un monstruo evidente, sino alguien que supo ocupar cada espacio que otros dejaron vacío, y que su padre, al no enfrentar ciertos conflictos en vida, había permitido que otros decidieran por él al final. Esa noche, Valeria escribió todo lo que recordaba, cada detalle, cada duda, cada momento que no encajaba. No sabía qué haría con eso todavía. Solo sabía que no podía dejar que la historia terminara convertida en una versión cómoda para todos, menos para la verdad, porque hay finales que no se cierran con una muerte, sino que empiezan ahí mismo, y Valeria entendió que vivir con lo que sabía sería una carga pesada, pero callar sería una forma de traicionar a su padre una vez más. Con el paso de las semanas, la vida siguió avanzando como si nada extraordinario hubiera ocurrido. La casa volvió a ordenarse, los muebles cambiaron de lugar, algunos objetos de Javier desaparecieron sin que nadie preguntara por ellos. Mariana reorganizó los espacios con una naturalidad inquietante, como si estuviera borrando rastros más que limpiando recuerdos. Valeria observaba todo en silencio, entendiendo que el duelo no siempre se manifiesta con lágrimas, sino con ausencias cuidadosamente planificadas. En reuniones familiares, la historia ya estaba bien contada. Javier había sido un hombre enfermo, cansado, debilitado por el estrés. Mariana había hecho lo imposible. La madrastra, decían, había sido fuerte. Valeria, en cambio, era vista como la hija confundida, la que no aceptaba la realidad, la que necesitaba tiempo para madurar. Nadie quería escuchar versiones incómodas cuando ya había una explicación que cerraba sin conflictos. Una tarde, Valeria recibió una llamada inesperada. Era la misma excontadora que la había contactado antes. Le dijo que había dejado su trabajo, que no quería verse involucrada en algo que no podía probar, pero que tampoco podía olvidar. Le habló de documentos que se movieron rápido, de decisiones que se tomaron justo cuando Javier ya no podía defenderse. No había delito claro, no había pruebas contundentes, solo un patrón, y en el mundo real, los patrones no siempre bastan. Valeria colgó con un peso nuevo en el pecho. Entendió que la verdad no siempre trae justicia, que hay historias donde nadie paga, donde todo queda bien hecho desde el punto de vista legal, y eso fue lo que más le dolió, porque la maldad de Mariana no estaba en un acto violento, sino en la frialdad con la que supo aprovechar cada grieta. Esa noche, Valeria soñó con su padre. No estaba enfermo, no estaba débil, solo la miraba sin hablar, y al despertar comprendió algo que le costó aceptar. Él también había sido parte del problema. Su silencio, su miedo al conflicto, su necesidad de mantener la paz, habían abierto el camino para que otros tomaran el control. Valeria ya no sentía solo rabia hacia la madrastra, sentía una tristeza profunda por todo lo que no se dijo a tiempo, por las decisiones postergadas, por las verdades que se dejaron para después, hasta que ya no hubo después. Cuando miró a Mariana esa mañana, no vio una villana de novela, vio a alguien que ganó, que consiguió exactamente lo que quería, y entendió que ese tipo de finales existen, aunque incomoden, que no todas las historias terminan con castigos ni confesiones. Algunas terminan con silencio, y con personas que aprenden a vivir con él. Pero Valeria también supo algo más, que aunque Mariana había ganado el control, no había logrado borrar la memoria, y mientras alguien recordara lo que realmente ocurrió, la historia no estaría completamente cerrada. Con el tiempo, Valeria dejó de discutir. No porque hubiera aceptado la versión de Mariana, sino porque entendió que enfrentarse a alguien que siempre juega dentro de las reglas visibles solo la desgastaba a ella.
La madrastra había ganado algo más que bienes materiales, había ganado legitimidad. Para el mundo, era la viuda ejemplar. Para la familia, la mujer que sostuvo todo cuando Javier ya no pudo. Y para Valeria, la prueba viva de que no toda maldad deja marcas evidentes. Valeria comenzó a notar cómo Mariana se apropiaba también del relato emocional. Hablaba de Javier como si lo hubiera conocido mejor que nadie, como si sus silencios hubieran sido siempre consentimientos. Decía que él confiaba plenamente en ella, que le había dejado todo en orden, y nadie dudaba, porque dudar habría significado aceptar que tal vez fueron cómplices pasivos de algo injusto. En una ocasión, Valeria escuchó a Mariana decir que Javier había muerto en paz. Esa frase le dolió más que cualquier otra, porque Valeria sabía que su padre murió sin poder explicar, sin poder defenderse, sin poder elegir. Murió en medio de decisiones tomadas por otros, y esa no era la paz que él merecía. Valeria intentó retomar su vida, pero algo dentro de ella ya no encajaba. Se volvió más reservada, más desconfiada. Aprendió a la fuerza que el cariño puede usarse como herramienta y que el silencio puede ser una forma de violencia. Cada vez que alguien mencionaba la palabra familia, sentía una punzada incómoda, porque había aprendido que una familia también puede ser el lugar donde más solo te sientes. Una tarde, al revisar viejas fotos, Valeria se encontró con una imagen de su padre sonriendo, tomada antes de que Mariana llegara a sus vidas. No era nostalgia lo que sintió, sino claridad. Entendió que no estaba obligada a perdonar para seguir adelante, que podía reconocer lo ocurrido sin necesidad de cerrar con un final amable, y que a veces sobrevivir significa aceptar que la justicia no siempre llega. Valeria dejó de buscar pruebas, dejó de esperar confesiones, no porque la verdad no importara, sino porque ya había entendido la verdad más dura de todas. Algunas personas ganan porque saben esperar, porque saben callar, porque saben ocupar el lugar correcto cuando otros dudan. Y Mariana había sido exactamente eso. La madrastra que muchos nunca cuestionaron. La mujer que supo convertirse en víctima pública mientras tomaba decisiones privadas. La que no necesitó levantar la voz para imponer su voluntad. La que entendió que en la vida real no siempre hace falta ser cruel, basta con ser estratégica. Valeria cerró la caja de recuerdos y respiró hondo. No había justicia poética, no había castigo ejemplar, solo una certeza amarga que la acompañaría siempre. Su padre no murió solo por su cuerpo cansado, sino por una historia que otros se encargaron de terminar por él. Y aunque el mundo siguiera girando, Valeria sabía que ese final no era el cierre, sino la cicatriz con la que tendría que aprender a vivir. Con los meses, el nombre de Javier empezó a mencionarse cada vez menos. Primero en las conversaciones familiares, luego en las rutinas diarias, hasta que su ausencia se volvió parte del paisaje. Mariana siguió adelante con una serenidad que muchos admiraban. Viajó, reorganizó su vida, habló de nuevos proyectos. Cada paso reforzaba la idea de que todo había quedado atrás. Para todos, menos para Valeria. Valeria comprendió algo que nadie le había enseñado, que el dolor no siempre grita. A veces se acomoda, se instala, se vuelve parte de uno. Cada vez que veía a Mariana sonreír en reuniones, cada vez que escuchaba a alguien decir que al final todo se resolvió, sentía una mezcla de rabia y cansancio, porque nada se había resuelto, solo se había aceptado una versión conveniente. Hubo noches en las que Valeria se preguntó si exageraba, si tal vez todo había sido producto de su miedo, de su apego, de su incapacidad para soltar, pero esas dudas duraban poco. Bastaba recordar la prisa, los documentos, las decisiones tomadas cuando su padre no podía hablar. Bastaba recordar esa lágrima, ese apretón de mano, esa sensación clara de que él aún estaba ahí cuando otros ya lo daban por terminado. Valeria entendió que la madrastra no necesitaba ser descubierta para haber ganado. Su victoria estaba en haber dejado todo correcto, legal, aceptable. Y también entendió que el mundo rara vez se detiene a analizar lo que no deja pruebas claras. La injusticia que no escandaliza se normaliza. Un día, Valeria decidió escribir todo. No para denunciar,
no para acusar, sino para no olvidar, porque olvidar habría sido aceptar que su padre no importó lo suficiente como para cuestionar lo ocurrido. Escribió sobre el hospital, sobre las miradas, sobre las frases medidas, sobre cómo una persona puede controlar un destino sin tocarlo directamente. Escribió sabiendo que quizá nadie leería esas páginas, pero también sabiendo que mientras existieran, la verdad no estaría completamente enterrada. Valeria dejó de buscar finales felices, dejó de esperar arrepentimientos, comprendió que la vida no siempre equilibra las cosas, que hay historias donde el villano no cae, donde la víctima no es escuchada y donde el amor llega demasiado tarde para cambiar algo. Y en esa aceptación dura, incómoda, Valeria encontró una forma de seguir adelante, no con paz, no con alivio, sino con lucidez. La lucidez de saber que el silencio también cuenta historias y que algunas verdades no se gritan, se cargan. Con el tiempo, Valeria dejó de hablar del pasado, no porque lo hubiera superado, sino porque entendió que insistir era una forma de volver a perder. Aprendió a convivir con una verdad incómoda. Su padre murió, y con él murió también la posibilidad de justicia. Mariana siguió viviendo en la misma casa, ocupando los mismos espacios, usando los mismos objetos, como si Javier nunca hubiera sido alguien más que una etapa cerrada. A veces, Valeria la observaba en silencio y pensaba en lo fácil que era para el mundo absolver a quien no deja manchas visibles. La madrastra nunca gritó, nunca empujó, nunca fue violenta de una manera que pudiera señalarse con el dedo. Su crueldad fue otra, fue la prisa, fue el control, fue decidir cuándo alguien ya no merecía seguir luchando. Valeria entendió que hay muertes que no son accidentes ni enfermedades, sino consecuencias. Consecuencias de silencios prolongados, de conflictos evitados, de amores mal administrados. Su padre no murió solo en una cama de hospital, murió lentamente durante años, cediendo espacios, firmando sin leer, confiando en quien no debía. Y Mariana ganó. Ganó la casa, ganó el control, ganó la versión oficial de la historia. Ganó porque supo esperar, porque supo hablar en el momento correcto y callar cuando convenía. Ganó porque en la vida real no siempre pierde quien hace daño, sino quien no sabe defenderse a tiempo. Valeria siguió adelante, pero ya no fue la misma. Aprendió que la palabra familia puede ser peligrosa, que el amor no siempre protege, y que una madrastra mala no siempre se presenta como villana. A veces se disfraza de orden, de calma, de decisiones necesarias. Esta historia no termina con justicia, no termina con castigo, no termina con perdón. Termina con una hija que aprendió demasiado tarde, con un padre que ya no pudo hablar y con una verdad que nadie quiso escuchar cuando todavía había tiempo, porque hay historias que no están hechas para dejar esperanza. Están hechas para recordar algo mucho más incómodo, que a veces el final más triste es el que nadie cuestiona. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te tocó de alguna forma, porque no es solo una historia de una madrastra, un padre y una hija. Es una historia de silencios, de decisiones que nadie cuestiona y de verdades que llegan demasiado tarde. Si sentiste algo mientras escuchabas este relato, suscríbete al canal ahora. Este espacio es para quienes no se conforman con finales fáciles y quieren escuchar historias que muestran la realidad sin filtros. Déjame un like si esta historia te removió por dentro. Eso ayuda a que más personas que han vivido algo parecido no se sientan solas. Y no te vayas todavía. El próximo video ya está en pantalla y conecta directamente con esta historia. Créeme, lo que viene después es igual de fuerte.